Así que busque conmigo Lucas 8, Lucas 8, 41 y 42. Y yo quiero hablar de 4 padres que nos enseñan con su ejemplo en la palabra cómo es Dios y cómo nosotros podemos ser mejores creyentes y mejores cristianos. Yo no sé por qué en esta cultura, ¿verdad? Quizás hay varias explicaciones, pero el Día de las Madres se celebra, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, y el Día de los Padres es como que más low, más down, más tristeza. Creo que es una responsabilidad compartida que tenemos los hombres, porque muchas veces, hablando ahora como colectivo, los hombres no han dado un buen ejemplo de lo que es ser padre. Pero también, por otro lado, la cultura no reconoce los buenos padres que hay en medio de nosotros. Y muchas veces nos fijamos en los padres ausentes, o los padres maltratantes, o los hombres que han sido un mal ejemplo para su familia. Pero se nos olvida también que las madres también son pecadoras y que también tienen sus fallas, y que en el Evangelio todos necesitamos de la gracia de Dios, y que en el Evangelio todos necesitamos del perdón y la restauración de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo sé que aquí hay hermanos, caballeros, padres que están haciendo todo lo posible por agradar a Dios con todo lo que hacen, y para ello vamos a darle un fuerte aplauso en el nombre de Jesús en esta mañana. Porque el hecho de que usted esté aquí perseverando en el Señor es una bendición y es un privilegio. Yo quiero dar simplemente unos tips, unas cosas que me llamaron la atención de 4 hombres en la Biblia, algunos con distintos roles o responsabilidades. Algunos ni siquiera tenían ministerios, pero fueron de mucha bendición para mí el yo reflexionar un momento sobre cómo reaccionaron en distintas circunstancias de la vida. Padres que enseñan con su ejemplo. Hace muchos años yo vi un video que me llamó mucho la atención, y el video se titulaba "Los niños ven, los niños hacen". Los niños ven y los niños hacen. Muchas veces los padres, y también podemos incluir las madres, nos preocupamos porque los niños no nos escuchan. Pero te voy a decir algo: aunque no te escuchen, siempre te están viendo. Siempre te están viendo, aunque no te escuchen. Siempre están observando lo que tú haces. Siempre están observando tu ejemplo, tus acciones. Nosotros como hombres y como creyentes tenemos que ir a la palabra y encontrar que también en la palabra vemos muchos padres que no fueron ejemplares. Tenemos a un David, el rey David, sí, el cantor, el guerrero. La Biblia dice que no fue un buen padre. ¿Sabe por qué no fue un buen padre? Dice la Biblia, porque nunca entristeció a sus hijos. Dice la palabra que nunca los corrigió, no los corregía, no los guiaba por el camino, no les ponía límites. También tenemos a Elí, un sacerdote, un ministro de la casa de Dios, que no corrigió a sus hijos y dejó que el pecado entrara a su casa. O sea, vemos la misma palabra, vemos lo que sucede cuando un padre abandona su lugar y su responsabilidad. Quizás hay alguna madre que diga, pues el mensaje de hoy no me toca a mí. No, porque así mismo como nosotros aprendemos de las cualidades de una madre que asume su posición y su responsabilidad, también vamos a aprender de los padres que así asumieron su posición y su responsabilidad, porque es una enseñanza para la vida. El ejemplo es un legado que se nos deja. El ejemplo es un legado que se nos deja. Así que en Lucas 8, 41 y 42 tenemos el primer padre, que se llama Jairo. Conocemos a Jairo no tanto por él, sino por su hija. La Biblia dice en Lucas 8, 41 y al 42 que
entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión comunitario donde se estudiaba la ley, se estudiaba el Antiguo Testamento y los profetas, y era un lugar de oración y de estudio bíblico. Como no todos podían llegar al templo en Jerusalén, se establecían estas sinagogas en las comunidades donde mayormente los hombres iban cada sábado a buscar el pan y el alimento, discutir la palabra, escucharla y orar unos por los otros. Y este hombre era uno de los principales de la sinagoga, de los que estaban al tanto, ¿verdad?, de la logística, la coordinación de todo lo que sucedía allí para que ocurriera ese encuentro semanal de contacto con la palabra de Dios. Pero el tener todo ese conocimiento no fue suficiente cuando vino la crisis a su casa. La Biblia dice que era principal de la sinagoga y dice que postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Mira, Jairo nos enseña a ir corriendo donde Jesús en el tiempo de angustia. Jairo nos enseña a ir corriendo donde Jesús en el tiempo difícil. Te voy a decir un secreto: a donde tú vas en el tiempo de angustia dice mucho de ti. A donde tú vas en el tiempo difícil dice mucho de tu carácter. A donde tú acudes en el tiempo de dificultad dice mucho de tu fe. Jairo tenía conocimiento. Jairo era jefe de la sinagoga. Jairo escuchaba la palabra del Señor continuamente recitada. Quizás la tenía muchas palabras memorizadas, pero en el momento duro, en el momento difícil, en el momento de buscar un milagro, en el momento de buscar una respuesta a la condición de su hija, en el momento donde su hija se estaba muriendo, él fue donde Jesús, postrado y arrodillado, y él fue y le pidió a Jesús: por favor, entra en mi casa. Quizás eso es lo que tenemos que decir muchos de nosotros para que las cosas cambien. Un padre que entienda la magnitud y la necesidad de que Jesús esté en nuestra casa. Porque si Jesús está en nuestra casa, nuestra situación y nuestras circunstancias se van a alterar, van a cambiar de rumbo. Este padre buscaba un milagro, y este padre buscaba que su hija fuera sanada, y no hay manera de que Dios intervenga en tu vida si tú como padre, y en tu familia y en tu casa, si tú como padre, si tú como creyente no le invitas, no le dices al Señor: Señor, te necesito en mi casa. Muchos de ustedes dejan al Señor aquí en los portones cuando salen por la puerta. Pero hoy Dios te reta a que aprendas de Jairo, a que le digas: Señor, yo no te quiero en la puerta, yo no te quiero en los cánticos, yo no te quiero simplemente cuando pongo la estación cristiana o la televisión cristiana o la canción cristiana. No, yo te quiero continuamente en mi vida, en mi casa, obrando conforme a tu propósito y tu voluntad, haciendo milagros, haciendo obras y maravillas. Y por más que veamos que las circunstancias son difíciles en nuestro hogar, un hombre se levanta, un hombre asume responsabilidad y va donde Jesús y le dice: entra en mi casa. Había oposición, la multitud le oprimía, habían muchas personas cerca de Jesús, pero este hombre se propuso llegar hasta Jesús, no dejar que la multitud fuese un impedimento. Porque muchas veces nosotros, cualquier obstáculo nos desanima, cualquier obstáculo nos quita el enfoque de permanecer en oración y buscando a Jesús, y que Jesús se vea claramente en nuestras casas y en nuestras familias. Pero Jairo nos enseña a persistir y nos enseña a ir corriendo. Seamos como Jairo. Jairo necesitaba un milagro y fue corriendo a los pies de Jesús. Quizás hay cosas en tu vida,
áreas en tu vida que no han podido florecer conforme al propósito de Dios, que no están vivas. Quizás tu matrimonio está pendiendo de un hilo, quizás tus sueños están pendiendo de un hilo. Sobre todo tu vida cristiana, lo más importante, está pendiendo de un hilo, que a cualquier oposición te quieres ir. Pero Jairo te enseña, ve corriendo a los pies de Jesús y dile, entra en mi casa. ¿Qué tal se lo dices conmigo, Jesús? Entra en mi casa. Otro ejemplo que vamos a ver es José. Si me acompañan a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y aunque la palabra no nos enseña mucho acerca de José, aquí podemos ver su corazón. Podemos ver la dinámica de José cuando recibió la noticia de que María iba a concebir por el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo reaccionó José. También vemos a José más adelante llevando a Jesús al templo, que hasta Jesús se le perdió. Y uno dirá, oye, uno se pregunta, ¿quién estaba perdido? ¿O Jesús en el templo o los padres? Porque a veces son los padres los que estaban perdidos, porque habían dos voluntades. Jesús decía, bueno, en los negocios de mi Padre Celestial me conviene estar. Un adolescente diciéndole, básicamente de 12 o 13 años, diciéndole a sus papás, pero es que es mejor que yo haga la voluntad de Dios. Y los papás buscándolo porque se les había perdido en la caravana. O sea, ahí vemos también a unos padres que asumieron una responsabilidad de llevar a Jesús todos los años a las fiestas conforme a la palabra de la ley. Pero Mateo 1:18 nos enseña aquí que la palabra dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Todavía no se habían casado, estaban comprometidos, ya habían anunciado que se iban a casar. Estaba en ese periodo donde había un compromiso de boda formal y no se podía formalizar el matrimonio hasta que el hombre preparara hogar, porque en la cultura judía, y como debe ser la palabra, en la palabra que enseñamos también, y en todos nosotros, el hombre y la mujer deben tener su propio hogar antes de tener un matrimonio. Y José estaba en ese proceso, y Dios le habla a María, y un ángel se le apareció a José, dice la palabra, antes de que se hubiesen juntado. Y dice el versículo 19 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla o que se burlaran de ella, quiso dejarla secretamente. Yo me pregunto si José realmente lo estaba haciendo porque quería que no se burlaran de ella, porque una mujer soltera tenía y embarazada, se iban a preguntar rápidamente quién era el padre de ese niño. Y también una mujer que no estuviese casada, que quedara embarazada, pues también tenía otras implicaciones, no solamente espirituales de pecado, sino soltera y culturales y sociales, todo eso. José lo estaba meditando. Y mira lo que dice el versículo 20, y pensando él en esto. Otra versión dice, y reflexionando en esto, o meditando en esto. ¿En qué? Él estaba meditando en lo que muchas veces los hombres se preguntan, ¿me voy o me quedo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo en esta familia? ¿Me voy o me quedo en esta iglesia? ¿Me voy o me quedo en este lugar? La cosa se está poniendo difícil. La Biblia dice que un ángel se le apareció pensando él en esto y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. José recibió confirmación de lo que tenía que hacer.
El problema es que muchos de los hombres no piensan. Dile que está lo tuyo. Muchos de los hombres no piensan, pero no eres tú, dile, no eres tú. Muchos de los hombres no piensan, pero no eres tú. Pero José reflexionó, ¿qué es lo que debo hacer? Él pensó, pues me voy, pero no se había ido. ¿Qué debo de hacer? Si me voy, puede ser que la lastimen, la dañen, la burlen. Si me quedo también, la van a lastimar porque van a pensar inclusive que a lo mejor ni siquiera es mío. Y van a poner en duda la integridad de ella. Era una pregunta seria, una pregunta válida. Pero la Biblia dice que José era justo. Y como era justo, él estaba pensando en qué debía de hacer. Esa es una cualidad que todo hombre debe de emular. José pensaba y reflexionaba en la situación, en cuál era la mejor decisión. Escucha, hermano, hermana, Dios nunca va a separar a una familia. No le atribuyan a Dios cosas que Dios no hace. Dios nunca va a separar una familia que está en sus planes. Ahora, suceden cosas, somos humanos, nuestros corazones se endurecen. El divorcio puede ser una realidad en muchas vidas que han tenido que tomar decisiones. Y somos humanos y no estamos juzgando a nadie. Pero Dios siempre desea que una familia permanezca unida. Entonces él hizo lo que Dios le había mandado. Escucha bien, vamos a ir. José terminó, el papá de Jesús terminó obedeciendo. Esa obediencia era básicamente una adopción de Jesús. No era su hijo biológico, pero era una asignación que Dios mismo le entregó. Una asignación que Dios mismo le entregó, que Dios mismo le dio. Y hoy Dios te entrega una asignación, te entregó una familia, te entregó un propósito, te ha entregado una palabra en tus manos para que la uses. Pero esa asignación no se va a cumplir si primero no reflexionas. No piensas en lo que tienes que hacer y cuál es lo correcto y busca lo que es justo y correcto delante de Dios. José reflexionaba. Como padres debemos y como creyentes tenemos que sentarnos a reflexionar en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Él quiso hacer algo, pero terminó haciendo lo correcto. Y muchas veces esa tensión, ese conflicto está en nosotros. Lo que yo quiero hacer versus lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué vas a terminar haciendo, hombre de Dios, mujer de Dios, creyente, adolescente, niño? ¿Qué vas a terminar haciendo? Lo que tú quieres hacer. José quería irse, pero él terminó haciendo, como era justo, terminó haciendo lo que Dios quiso que él hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Un padre que ama la integridad, un padre que quiere dejar un legado, un padre que quiere ir más allá de su asignación, va más allá de los placeres. Muchas veces tenemos que escoger entre nuestros placeres como padres, entre lo más fácil para nosotros, que era lo que José se estaba pensando. Esto se está poniendo difícil. No siempre será la vía fácil, pero como una persona tiene un corazón justo, siempre va a reflexionar sus decisiones, porque no quiere equivocarse y terminar tomando decisiones que tengan un impacto tremendo sobre su vida espiritual y sobre su casa y sobre su iglesia. Ese era José. Y como él pensaba y estaba meditando, ahí vino la respuesta de Dios. Si tú te sientas a reflexionar y le preguntas, Señor, ¿qué debo hacer? La respuesta de Dios va a llegar. Va a llegar. Y Dios llegó en el momento en que él estaba reflexionando. Y él, dice la palabra, que recibió la convicción de parte de Dios. Aceptó a María en su estado sobrenatural, embarazada por el Espíritu Santo, con la persona de Jesucristo en su vientre. Y José la acogió. Dijo, vamos a casarlo y ese hijo va a ser como mío. Y Dios le dio esa
oportunidad de ser padre terrenal de Jesús. Otro ejemplo que quiero darte es el de Noé. Génesis 6. Noé, dice la palabra, que también era un hombre justo. Diga conmigo, justo. Sí, Noé era un hombre justo. Y dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 6 que había gigantes en la tierra. En el versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice la palabra del Señor que Dios estaba ya pensando qué hacer con la generación de Noé. Y la Biblia dice en el versículo 7 que Él decide: voy a quitar a todos los hombres de la faz de la tierra que he creado. Inclusive Dios dice ahí en ese verso al final: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Inclusive el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. La Biblia dice que los últimos días serán como los días de Noé. La palabra enseña que en este tiempo los hombres, en vez de estar huyendo de la asignación que Dios nos tiene, tenemos que ser entonces como Noé. En un momento donde la generación y el mundo se está corrompiendo cada vez más y más, hay hombres justos que son necesitados y mujeres justas que son necesitadas en la presencia de Dios, porque tenemos una asignación de construir un arca. ¿Cuál es el arca de este tiempo? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hombre, la iglesia de Dios te necesita. La iglesia de Dios te necesita. Tú eres columna. Tienes que resolver el pecado en tu vida. Tienes que integrarte a la iglesia, porque la iglesia es el arca que Dios va a usar para llamar a todos aquellos a salvación, y todo aquel que entre por la puerta de la iglesia, que es Cristo, porque la Biblia dice que Él es la puerta de las ovejas. Todo aquel que entre por la puerta de la iglesia, que es Jesús, será salvo. En algún momento dado tienes que entender que tú eres parte de Emanuel, de la iglesia, y que tienes una asignación, y todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios para servir, va a ser como Noé, justo, obediente, andaba con Dios y fue un instrumento para salvar su familia y su casa. Tenemos que ser como Noé. Su familia fue bendecida y salvada por su justicia y su obediencia delante de Dios. Hay hombres en la Biblia que son tremendo ejemplo, pero no los buscamos, no los leemos. Muchas veces los hombres que admiramos son los deportistas, los hombres que admiramos son los artistas, los hombres que admiramos son aquellos que alcanzan millones y buenos negocios. Pero yo te digo, hermano, un hombre que hace la voluntad de Dios vale más para Dios que cualquier hombre que alcance tesoro, riqueza, fama en este mundo. Y si tienes un hombre en tu casa que, aunque no es perfecto, está tratando de hacer la voluntad de Dios y obedecerle, hermano, valóralo, ámalo, cuídalo, y hombre, asume tu responsabilidad delante de Dios, porque esta generación cada vez irá en contra de la voluntad de Dios, pero los hombres que asumen su responsabilidad bendicen su familia. Era perfecto en su generación, dice otra versión. Así que había un sobresalir de fe, un sobresalir espiritual. Había que ser loco en cierta manera para hacer lo que Noé hizo. Noé empezó a construir el arca. Todo el mundo se empezó a burlar de él.
Así mismo se pueden burlar si te comprometes más con la iglesia. No tienes que pasar tanto tiempo, pero tú estás construyendo la iglesia del Señor. Tienes una asignación, tienes un llamado, tienes un liderazgo, tienes una familia que Dios puso en tus manos y tú tienes que levantarte y decir: yo voy a servir al Señor, aunque toda mi generación le lleve la contraria a Dios. Dios preserva a aquellos que obedecen y perseveran hasta el final. ¿Usted está entendiendo? Hay buenos ejemplos en la palabra de Dios. Hay buenos ejemplos de cómo ser un hombre, un padre que ames a Dios, que ama a su familia, que ame su casa. Y lo quiero dejar con este ejemplo, el ejemplo de Josué. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué ya ha llevado una trayectoria. Fue el hijo espiritual de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida y Josué los entra con Caleb, dos líderes espirituales allá sirviendo al Señor en conquistas, guerras, y fueron avanzando y llegando a la promesa del Señor de la tierra prometida. Por fin Israel era libre, tenía su tierra, tenía su herencia, su legado, su nación. Se habían asentado y al final de sus días estaban repartiendo la tierra. Pues esta le va a tocar a X tribu, a esta familia le va a tocar esta otra tierra, a esta otra familia, a esta tribu le va a tocar esta otra tierra. Y Josué les da un discurso allá, porque siempre estaba esa tentación presente del pueblo de Israel. Siempre estaba mirando las demás naciones y se preguntaban por qué eran diferentes, por qué tenían que adorar un solo Dios, por qué tenían que servir al Señor, por qué tenían una tierra, una heredad, por qué eran especiales para Dios en ese sentido. Y siempre estaban comparándose con los demás, y Josué les dice: hasta aquí el Señor nos ha traído. Y en Josué 24:15, un pasaje muy famoso que ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones, dice la palabra del Señor que y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué, mira lo que dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo ejemplo de un padre, de un hombre, de un líder que necesitamos en este tiempo, que tú y yo entendamos. Y las damas, esto también es para ustedes, porque ustedes tienen influencia también. Pero yo quiero hablarle a todos los caballeros. Noé nos enseña que la iglesia lo necesita, pero Josué nos enseña también que nuestra casa no se la debemos entregar a nadie. Nuestra casa es un legado del Señor. Nuestra familia es un legado del Señor. No le pertenece al dinero, no le pertenece al mundo, no le pertenece a los artistas, no le pertenece al entretenimiento, no le pertenece a nadie, solamente a Dios. Una casa completa y consagrada al Señor. Ora con tus hijos, lee la palabra, congrégate con ellos, que ellos vean tu entusiasmo de estar en la casa del Señor, que ellos vean tu amor por la palabra cuando estás en la sala de tu casa, que ellos vean en el Señor lo que es bueno en tu vida, el carácter de Dios en Jesús, todo lo que Dios quiere hacer contigo, que ellos vean y lo disfruten, que ellos vean que tú amas ser obediente. Hay ejemplos en la palabra del Señor, pero no los buscamos porque admiramos más los ejemplos de afuera que los que Dios nos dejó en su palabra. No simplemente hay ejemplos en la palabra del Señor que son buenos, sino que hay ejemplos también en la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, que son excelentes. José nos enseña que podemos asumir responsabilidades paternales con personas inclusive que no son nuestros hijos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hablarte esta mañana? Que Josué era líder de un pueblo, líder de una familia,
Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero Él también le lanzó un reto a los demás. No te conformes nunca con que tu familia esté bien. La voluntad de Dios requiere que también vayas más allá y que retes a los que están al lado tuyo, y que retes a los hombres que están al lado tuyo, y que retes a tus vecinos, y que retes a tu familia, y que retes a tus amigos, y que retes a aquel que juega en el parque contigo, y que retes a todos aquellos y les diga, yo y mi casa hemos servido al Señor y hemos visto la provisión, el amor, el cuidado de Dios, hemos visto el cambio, pero tú también tienes que escoger a quién servir. Nuestra influencia trasciende nuestras casas, nuestra influencia trasciende nuestra familia, porque le servimos a un Dios grande y maravilloso. Entonces, yo quiero hacer oración en esta mañana para que nuestros hombres entiendan el depósito hermoso que tienen de liderazgo, de amor, de servicio en sus vidas. Y si usted puede ponerse de pie conmigo y le puede pedir al Señor, Señor, yo quiero ser valiente como Noé, como Josué, como José, el papá de Jesús, como Jairo. Yo quiero reconocer tu influencia sobre mi vida. Yo quiero ser, Dios mío, alguien que deja un legado espiritual, una herencia de fe en mi familia, en mi casa. Y yo quiero servirte con amor. Y si esa es tu oración, tú vas a saber y vas a tener la convicción de que Dios te va a usar, que Dios te va a dar palabra y que Dios te va a dar lo que tú necesitas para sobrevivir en medio de una generación que no quiere buscar de Dios. Pero estos hombres pudieron, estos hombres lanzaron retos y nos dejan un legado de enseñanza de que cuando le servimos a Dios nos vamos a sentir acompañados, nos vamos a sentir respaldados y nos vamos a sentir que Dios es suficiente para ser obedientes. Aunque las circunstancias sean difíciles, podemos permanecer hasta el final en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora oramos, levantamos nuestras manos a ti, reconocemos tu presencia, reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de nuestras vidas. Muchas veces hemos sido mal ejemplo, muchas veces hemos ignorado la asignación que nos has dado, muchas veces hemos, Dios mío, estado al margen de lo que tú quieres hacer. Te hemos dicho, Señor, usa a otras personas. Señor, usa a otra gente, a mí no. Nos hemos conformado con quedarnos donde estamos. Pero Dios mío, Señor, te pedimos que te glorifiques de manera especial y que nos enseñes a serte fiel en medio de toda circunstancia, a darte lo mejor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.